Bien, ahora sí, compañeros. Estamos eh, no me permite entrar aquí. A ver, ahora sí. Bien. Voy a compartir esto. Ya, cualquier problema me van a hacer saber, por favor. Eh, Estaba intentando con el Meet, pero tenía problemas porque como ya no uso hace tiempo, pues mi cámara y mi micrófono no podía activarlo, no sabía cómo activarlo, en eso me estaba tardando. Por eso eh, les he enviado solo el Zoom, porque generalmente la mayoría de las veces pues yo he pasado con Zoom. Los profesores siempre, más bien el Meet, el Google Meet, yo estaba acostumbrado a eso y no usábamos mucho el Zoom. Eh, Bien, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve en la pantalla. Ya, está bien, compañeros, gracias. Ya, cálculo de variaciones. Este es el primer tema de la materia de optimización dinámica. La optimización dinámica se divide en tres grandes áreas. Cada uno de ellos va a estar dedicado para cada uno de sus parciales. Eh, para el primer parcial, pues lo que vamos a ver es esto justamente, cálculo de variaciones. Eh, el segundo es teoría de control. Teoría de control o control óptimo en tiempo continuo también se llama. Teoría de control. Es un caso particular de lo que es cálculo de variaciones. Cálculo de variaciones es lo que da origen a la teoría de control óptimo. Continuo lo se llama. Control, teoría de control óptimo en tiempo continuo. Ustedes ya han debido ver tal vez con algunos ejemplos en macroeconomía, por ejemplo. Algunos licenciados ya se adelantan cuando analizan modelos un poco más complejos y donde usan justamente esto. Teoría de control o eh, teoría de control óptimo en tiempo discreto. Teoría de control óptimo discreto. Así se le conoce. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque después de cálculo de variaciones, las que más se utilizan en aplicaciones más que todo son estos dos. Las primeras están vinculadas a ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en tiempo continuo. Y esto está vinculado a ecuaciones en diferencias, porque vamos a analizar sistemas de ecuaciones en diferencias y en el anterior pues vamos a analizar sistemas de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales o los sistemas de ecuaciones diferenciales son sistemas dinámicos. En el campo de la aplicación son sistemas dinámicos que describen de manera más apropiada algunos modelos económicos. Entonces, en cálculo de variaciones como es la primera parte de teoría de, de optimización dinámica. Cada una de estas son ramas de la matemática. En este caso, esta es una rama de la matemática. ¿Qué hacemos en esta parte? ¿Qué se estudia en cálculo de variaciones? Cálculo de variaciones consiste en analizar la optimización de funciones. ¿Pero qué tipo de funciones?
¿Qué tipo de funciones? Aquí vamos a anotar. ¿Qué tipo de funciones vamos a optimizar? Aquí de manera general vamos a poner optimizar. Vamos a optimizar funciones que lo vamos a simbolizar con j de xt. Así. El j de xt es una función especial. En cálculo de variaciones lo llamamos funcionales. En el caso de la matemática básica, por ejemplo, simplemente para recordar y comparar. Desde cálculo 1, algo muy importante a lo que estábamos acostumbrados a ver en las aplicaciones, una aplicación útil que hemos aprendido desde cálculo 1 es optimizar funciones, maximizar o minimizar. Hemos partido en aprender a encontrar los máximos y mínimos de una función que depende de una sola variable, ¿verdad? Eso era en cálculo 1. En cálculo 1 buscábamos un valor para la variable independiente tal que se maximice la función f de x, ¿verdad? Entonces esa era la idea en cálculo 1. Aquí lo vamos a anotar. En cálculo 1, lo que en las aplicaciones lo que veíamos es optimizar funciones de una sola variable. Con eso hemos empezado. Después hemos ido a cálculo 2 o análisis matemático 2, donde una aplicación importante que hemos visto era optimizar funciones de la misma manera, pero de varias variables. Además, ¿qué era lo habitual que se podía ver en cálculo 2? Algo importante que tiene una aplicación en microeconomía. Para empezar, como caso particular es la optimización de funciones multivariantes, pero con restricciones. Eso era importante porque aplicábamos el método de Lagrange. Entonces, esto es lo último que hemos aprendido hasta ahora para optimizar funciones. Ahora, cálculo de variaciones también consiste en el análisis de la optimización de funciones. Pero las funciones ya no son esas funciones clásicas como en cálculo 2. Es el cálculo 1, optimizar una función simple. Pero en cálculo 2, por ejemplo, ya hemos visto la optimización de funciones de varias variables. x1, por ejemplo. x1, x2 y podríamos tener varias variables, ¿cierto? Entonces optimizábamos este tipo de funciones, pero además sujeta a restricciones. Eso es lo más importante. Así se va a ver mejor. Mientras esto un rato. A ver. Bien, las restricciones de qué tipo eran, de manera general, eran funciones también, ¿verdad? Entonces eran una función g, por ejemplo. Si es que tuviese una sola restricción, entonces lo que anotábamos era, en aplicaciones generalmente una sola restricción aparece, ¿no? Matemáticamente o de generalizando, pues puede haber más restricciones. Pero de manera sencilla, simplemente para anotarlo, pues podríamos expresar de esta manera, xn, pero esto tiene que estar igualado a 0, ¿verdad? Porque era una ecuación. Arriba también, ¿no? Como una ecuación, y
y igual a esto. Una función y que dependía de varias variables y sujeta a restricciones. Este tipo de problemas ya sabemos resolver, ya sabemos cómo resolver usando el método de Lagrange. Entonces es lo último que hemos aprendido de optimización. Y además, y no solo eso, ¿no? Esto no sería lo último, esto era lo más sencillo, pero había algo más avanzado. ¿Qué tipo de problemas hemos visto? ¿Qué tipo de problemas hemos visto? La optimización con restricciones de desigualdad. Era un poco más complejo y su resolución implicaba era muy engorroso, ¿cierto? O algo complicado. ¿Qué condiciones aplicábamos aquí? Las condiciones de Kuhn-Tucker, ¿no? Pero todo esto representa la optimización clásica. Todo esto se llama optimización clásica. Hay un libro, de hecho, con el profesor Delgado, ya lo han debido ver. El libro de cálculo 2, que se ha utilizado más que todo en cálculo 2. El libro titula Optimización de Paloma Sanz, por ejemplo. Lo han debido ver. Entonces, desde ahí ya vemos nosotros el enfoque que le damos en economía más que todo para lo que estamos viendo. Nuestra materia, ¿qué se llama? Optimización dinámica. Y cálculo, ¿qué se llama? Cálculo 2 para economistas. Optimización simplemente, ¿no? Por eso el libro y todo, y más que todo analizar el estudio de máximos y mínimos de funciones multivariantes con todas sus versiones extendidas, ¿verdad? Desde lo más simple, pasando por la optimización sin restricciones, con restricciones y con restricciones de desigualdad, que es lo más un poco más complejo, ¿verdad? En su resolución más que todo, ¿no? Bien, ahora en cálculo de variaciones, ¿qué vemos? En cálculo de variaciones, así lo voy a poner. Lo voy a simplificar, cálculo de variaciones, así. Lo que vamos a analizar, se analiza la optimización también, ¿no? Porque nuestra materia se llama optimización dinámica. ¿En qué simplemente se diferencia de la optimización clásica? Que esto es optimización dinámica. Ahora, de nuevo, ¿no? Enfatizando en esto, no lo he completado al señalar esto. En cálculo 2 hemos visto nosotros simplemente optimización, o también se le conoce como optimización clásica. Ahora, aquí también estamos viendo optimización, y todo consiste en maximizar o minimizar. Pero aquí dice dinámica, eso es lo que le hace la diferencia, ¿no? ¿Por qué entonces es optimización dinámica? Y una parte de la optimización dinámica con lo que empezamos es cálculo de variaciones. Y en cálculo de variaciones vamos a analizar la optimización de cantidades o de funciones. De cantidades, pero esas cantidades especiales o funciones ya no son una función cualquiera, ya no es una función. Al referirnos de funciones estamos hablando de la función objetivo que queremos optimizar, ¿cierto? Aquí en optimización clásica es una función multivariante. Pero ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a optimizar? También son cantidades o funciones, pero que se le da un nombre especial de funcionales. Estas funcionales son funciones algo más extendidas. Ya no se expresa en términos sencillos. Por ejemplo, una función que solo depende de una cierta cantidad de variables. Y esas variables pueden asumir valores concretos, ¿verdad? Y encontrar esos valores concretos con tal que se optimice mi función. En eso consiste la optimización clásica. Ahora, de manera similar, de manera análoga a la optimización clásica, pues la lógica en optimización dinámica sigue siendo la misma, particularmente aquí en cálculo de variaciones, en lo que estamos empezando. Bien, entonces lo que vamos a optimizar son funcionales. Nuestra función objetivo se va a llamar funcionales. ¿Y qué tipo de expresión es esa funcional?
Y también va a haber, adelantándome, también va a haber restricciones, condiciones y todo eso. Y eso es lo que vamos a aprender a optimizar. Entonces nosotros lo vamos a simbolizar con esto, a esa funcional, como una j de x de t, ¿no? Es como una función compuesta. Y de hecho, en sus preguntas teóricas, el profesor Delgado suele mencionar eso. Entonces, eso va a ser para un ejemplito. Ahora aquí, simplemente para generalizar el problemita. Ya, los que han revisado el Emilio Cerdá, es el libro un poco el más básico que se tiene, ¿no? O el que más fácil de entender. Hay otros libros también en inglés y otros que tienen un énfasis más en las aplicaciones a la economía también. Hay diferentes libros. Bien, ahora generalizando, ¿cómo se expresa esta funcional? Ustedes ya lo van a ver la parte teórica, por ejemplo, la formalización de todo esto para entender, pero nosotros vamos a ir directo de manera más técnica. Entonces, la función objetivo que queremos optimizar en cálculo de variaciones es una expresión que siempre o generalmente se va a expresar en términos de una integral definida. Y además es una integral simple, no es una integral doble o alguna expresión más extendida o más desarrollada o más compleja. Es simple, una integral simple, una integral definida. Y una integral definida pues tiene un argumento o que se le conoce como el integrando, ¿verdad? Que es una función. Pero esta función, ¿de qué tipo va a ser? A ver, nosotros estamos acostumbrados a optimizar a calcular o al analizar integrales, integramos funciones sencillas, ¿no? Que dependen de una sola variable. Todo lo demás, si es que hubiese como variables, lo consideramos parámetros. Y esta diferencial que multiplica, pues ya me está diciendo con respecto a qué voy a integrar. Entonces la variable independiente en última instancia es el tiempo. Pero es esa funcional, porque no es una función cualquiera, por eso se le llama funcional, es una función más extendida. Es una función compuesta, como una función compuesta. ¿Y de qué depende esta función? El integrando va a depender de tres argumentos diferentes. De x después vamos a señalar aquí. Ya, ahora sí. Después vamos a decir qué es esta t. Y después vamos a decir también, hay otro argumento que vamos a incluir ahí. No. Ya. Hay otro argumento también que aquí vamos a incluir. Por ejemplo, va a aparecer esta expresión. Ustedes ya lo han debido ver. Es una notación más simplificada. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y hay otro también que simplemente es esto. Ya, esos son los tres argumentos que van a aparecer en el integrando de la funcional. Desde ahora siempre lo vamos a llamar funcional. A esta expresión lo vamos a llamar funcional. Pero como ya les dije, depende de tres argumentos. ¿Y cuáles son esos argumentos? La derivada de x punto que es una función, depende de t, porque aquí estamos indicando que esto es una función que depende del tiempo.
Entonces aquí estamos buscando una función incógnita. A diferencia de la optimización clásica, lo que necesitamos encontrar de este problemita es una función que con tal que optimice a esta integral. Entonces, a diferencia de la optimización clásica, donde encontrábamos valores concretos para mis variables de edición, comparando con esto, con la optimización simple de cálculo 1, buscamos un valor para la variable independiente con tal que se optimice esta función. Pero x es simplemente una variable que toma un valor concreto, cualquier número real. Pero aquí ya no se trata de encontrar un valor concreto para esta x, porque esta x es una función, entonces necesitamos encontrar una función, esa es la diferencia. Entonces mi funcional depende de una función, es una función compuesta. Bien, y además el tercer argumento, el segundo argumento es una derivada. ¿La derivada de qué? El x punto es una derivada, ¿verdad? Es la notación, tal vez algunos no estaban familiarizados con esto. Esto es una derivada, ¿no? Derivada con respecto al tiempo de la función x. Es esto, ¿no? Es una notación diferente. Desde ahora el x punto, el x que tiene un punto encima de una variable, es la derivada de x respecto al tiempo. Y aquí simplemente de esta manera, ¿no? Así simplemente. O si no, como ya estamos acostumbrados, así, que es la derivada, ¿no? Es el segundo argumento. Y t es la variable independiente. Diferente, ¿no ve? Estos son los tres argumentos, pero t en última instancia es la variable independiente, porque si x depende de t, la derivada de x, porque x es una función, ¿no? Eso es lo que hay que enfatizar. Es una función que depende del tiempo. Al depender del tiempo, pues representa a una variable que se modifica o que cambia con respecto al tiempo. Por eso la optimización, por eso está este apellido que se le da a esto, solo por decirlo así. Lo dinámico hace referencia siempre a sistemas que evolucionan en el tiempo. Entonces la variable independiente siempre va a ser el tiempo, por eso lo dinámico. Y además, y no solo por eso, porque aquí dentro de nuestras funciones o funcionales van a aparecer derivadas de una función, que también son como una incógnita, ¿verdad? Como una incógnita implícita, las derivadas de una función, porque van a depender de las derivadas de una función también. Entonces, cuando incluimos en nuestras expresiones derivadas, ya estamos analizando ecuaciones diferenciales. Y al analizar ecuaciones diferenciales, pues siempre los problemas siempre se van a referir a lo dinámico con respecto al tiempo, por eso se llama optimización dinámica. Bien, entonces eso es lo que necesitamos optimizar, este tipo de funciones, que simplemente son integrales. Esas integrales pueden representar muchas cosas, como la suma de los beneficios durante un periodo de tiempo, porque el t sub 0, el t sub 1, que son los límites de las integrales, se le conoce como el instante final y el instante inicial, que es la trayectoria de tiempo con respecto a la cual tenemos que analizar el problema. Bien, ahora sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más incluimos? Aquí tiene que haber condiciones para poder determinar, para que el planteamiento del problema sea completo, tenemos que incluir condiciones. Entonces, condiciones la condición inicial, que sería el valor que x tenga en el momento inicial, sea un valor concreto.
y también que el valor de x de mi función incógnita en el instante final sea igual también a un valor concreto, lo vamos a llamar x1. Entonces es el problema básico. Es el problema básico. El problema básico de cálculo de variaciones. El problema básico de cálculo de variaciones. Entonces siempre van a ver esto. Y hay versiones extendidas, obviamente, como ya les dije, con restricciones. Hay diferentes tipos de restricciones. Eso es lo último que van a ver de este capítulo. Y qué es lo que entra también en el examen, porque esto lo básico difícilmente que lo vean, porque simplemente es para poder empezar y para poder conocer mejor en lo que consiste el cálculo de variaciones. Bien, entonces vamos con ejemplos. Vamos con ejemplos. ¿Y qué se necesita para resolver este tipo de problemas? Lo que necesitamos también es, al igual que en las que en la optimización clásica, ¿qué era lo característico o lo particular que siempre observábamos? ¿Qué era? Aplicar las condiciones. ¿Y cuántas condiciones había? Por ejemplo, ustedes se van a acordar de las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. La condición necesaria me permite determinar los máximos en los puntos críticos, pero con las condiciones necesarias o de primer orden no sabemos si es un máximo o un mínimo, simplemente nos garantiza que es un punto crítico. Entonces, para determinar si es un máximo o un mínimo, aplicamos las condiciones de segundo orden. De la misma manera, aquí en cálculo de variaciones hay eso, pero ya no se trata de derivar e igualar a cero, ¿no ves? Algo un poquito más, no es complejo, sino que las condiciones son diferentes y esas condiciones son teoremas. El primer, para poder resolver esto, por ejemplo, necesitamos calcular primero las condiciones necesarias. Y una de las condiciones necesarias, y no solo es uno, es por ejemplo, lo que se conoce como la famosa ecuación de Euler. Esa es nuestra primera condición necesaria para poder resolver la condición de Euler o la ecuación de Euler o Euler-Lagrange, depende de cómo del libro. Simplemente algunos lo llaman Euler-Lagrange, algunos libros simplemente Euler. Y la segunda condición necesaria es como la condición de segundo orden, pero dentro de las condiciones necesarias es la famosa condición de Legendre. Condición de Legendre. Y después, primero vamos a aprender, hoy al menos vamos a aprender la ecuación de Euler, aplicar la ecuación de Euler. Con eso ya vamos a saber cómo se aplica la condición necesaria para poder encontrar un punto crítico. Aquí ya no se llama punto crítico, porque como las variables de incógnitas, las variables son funciones, no son variables, pero la incógnita o lo que queremos encontrar para optimizar esto es una función, encontrar una función. ¿Cuál es esa función? X, que depende del tiempo y que optimiza esta integral. Y aquí falta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones aquí son x de 0, 0. Quiero que mi condición inicial sea 0, es decir, el estado inicial se llama esto. El estado inicial quiero que sea 0. El estado inicial porque es lo tenemos que evaluar en el instante inicial.
pero aquí el instante final es 2pi. 2pi. Entonces el estado final, es decir, el valor de la función evaluado en 2pi, quiero que valga también 0. Estas condiciones, ¿qué se llaman? Condiciones de contorno se llaman. Sí, ya lo vamos a ver. Es lo que queremos encontrar ahora, ¿no? Queremos maximizar esta función con estas condiciones. Para eso tenemos que aplicar condiciones necesarias y hay dos condiciones necesarias. La ecuación de Euler ya nos da el extremal, es decir, el conjunto de funciones que o bien son mínimo o bien son máximo, pero en primera instancia no sabemos cuál de esos va a ser, pero sí es un extremal, el que maximiza o bien minimiza esta función. Y con la condición de Legendre ya vamos a saber si es un máximo o un mínimo. Pero para saber si la función que encontremos de este problema, es decir, el x que encontremos, la función x que encontremos, si maximiza globalmente o minimiza globalmente, para saber eso necesitamos aplicar una condición suficiente. Al igual que en cálculo, ¿no? en optimización clásica, una condición suficiente. Y ustedes se van a acordar que en cálculo 2, ¿qué es lo que aplicábamos aquí? La concavidad o la convexidad de la función, ¿verdad? Tiene que ver con la concavidad o convexidad. ¿Y con qué determinábamos en cálculo 2 esto? Aquí tenemos que analizar simplemente de la función f, es decir, el integrando. Esto simplemente, esta función f. Consiste en analizar la concavidad o convexidad de esa función. ¿Con qué se analizaba? Con el hessiano, ¿no ven? La matriz hessiana de esta función, es decir, el hessiano de esa función tenemos que analizar. Y vamos a tener que calcular una matriz. Para eso vamos a utilizar el maple para poder determinar si es definida positiva o definida negativa, ¿no? En la condición suficiente. Con eso vamos a determinar si la solución que encontremos es un mínimo global o un máximo global. Y con condición de Legendre simplemente si es un máximo o un mínimo, nada más. Algo un poco no tan estricto. Bien, ahora sí, ¿en qué consiste la ecuación de Euler? De hecho, esto como un formulario ya lo tenemos que tener. Es el problema básico y las condiciones que tiene que cumplir. Ya, esto lo vamos a poner. Espero que no se corte repentinamente. Ya tenemos menos de un minuto, nos vamos a volver a conectar, pero es una introducción a lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces en la siguiente sesión vamos a ver en qué consiste la famosa ecuación de Euler. Entonces mientras me permite todavía lo voy a anotar, sí. Está expresada en términos de derivadas parciales, la derivada parcial de esta función. Nuestra atención va a estar centrada en esta función, en el integrando de esta integral que es la función objetivo.